Y yo creo que la formación en valores es fundamental, porque la vida es muy dura. Te ayuda a mantenerte firme en los momentos difíciles. Si no tenemos ese anclaje con algo más profundo, más espiritual, más verdadero, más concreto y más cierto, la vida va a ser muy dura, y les aseguro que solamente es con disciplina, con esfuerzo, con un trabajo que nos haya costado mucho hacerlo. Creo que los jóvenes son una fuente de riqueza humana, pero también veo que la frustración viene más rápido. No llega el que es más inteligente, llega el que es más disciplinado, constante, perseverante. A ver, no es la vocación para ver qué profesión, sino cuál es el propósito en tu vida. O sea, el ser es multidimensional, y lo que nosotros elijamos como carrera y como trabajo en la vida es un aspecto más de nuestra vida. Bienvenidos a este espacio, conversaciones reales sobre vocación. Hoy quiero que hablemos de cómo se ven ellos cuando ya son profesionales, de qué manera se ven parados ejerciendo la profesión. Y aquí entran los valores, la ética, también la vocación. Hoy estoy con Ana María Pereira, Ani, abogada, escribana y también con una importante trayectoria en el campo de la política. Pero hoy los títulos para mí sobran. Hoy quiero hablar con Ani. Hola, Ani. ¿Cómo estás, Cintia? Bueno, qué linda la introducción, y qué difícil el tema, ¿no? Yo creo que uno durante toda la trayectoria de su vida se pregunta a uno mismo, yo por lo menos lo hago, si esto es lo correcto, si esto es lo que me hace feliz, si esto realmente era el propósito en la vida que yo me puse delante de mí cuando arranqué con esto. Así que creo que es una pregunta sin respuesta. Claro. Y desde la humilde opinión y experiencia, como decís, de Ani. Sí, por eso te presenté como Ani, porque yo sé que vos sos multifacética. Porque sos abogada, sí, escribana y también una trayectoria en el campo de la política. Yo quiero que los chicos conozcan esta Ani cuando empezó, cuando tenía en la mente, ¿qué voy a estudiar cuando termine la secundaria? ¿Cómo fue ese momento en el que vos decidiste elegir una carrera? A ver, creo que fue de cierta forma fácil, porque a mí las ciencias sociales siempre me gustaron desde muy chica. Todo el enfoque de la persona, la curiosidad de encontrarte con personas en la calle y pensar hacia adentro cómo será su vida, qué estará haciendo, estará contento. Me pasa hasta el día de hoy con la gente que camina en la calle y que va concentrada en sus cosas. Yo, sin embargo, noto que tengo esa capacidad de observación de la realidad de la vida y de las personas específicamente. Cuando estás en un semáforo y ves a una persona en la esquina, ves con hijos chiquitos, o ves una persona mayor, o ves una persona con alguna discapacidad, automáticamente el enfoque es qué será de su vida, qué estará haciendo, cómo serán sus días, dónde vivirá. Evidentemente esa humanidad. Sí, esa cuestión social y esa empatía la tuve desde muy chica. Calculo que también tuvo que ver la familia en la que nací, el colegio en el que me formé, las amigas que tuve. Creo que es todo un sinfín de situaciones y de hechos concretos en la vida y de oportunidades que tuve. Me tiraron siempre para ese lugar. Papá también abogado y escribano, también muy ligado a la Iglesia Católica, diácono permanente de la Iglesia. O sea, nací en una familia donde esa no es una cuestión menor. Y entonces en todos los trabajos que desempeñé en la vida, ya sea los 20 y pico de años que ejercí la profesión de abogada, y ahora estos últimos años que di de baja esa matrícula y estoy en la escribanía y estoy haciendo un trámite de adscripción al registro notarial, siempre ese fue un poco el foco de
de la cuestión hacia la que yo me dirigía. Me interesaba que, mira que la abogacía da para mucho, pero me interesaba siempre solucionar conflictos, o sea, no solamente a la persona que me contrataba, sino quería que todo termine bien para todos. ¿En la secundaria ya eras así? Sí, yo de los recuerdos que tengo, desde unos cuantos años, pero de los recuerdos que tengo, sí, estábamos en los grupos que íbamos al barrio con las hermanas, que dábamos la catequesis, que nos juntábamos para dar clases o apoyo escolar. Siempre me gustaba la parte de filosofía, de psicología en la facultad, todo lo que era sociología, filosofía. Siempre me tiró eso, pero por una cuestión de que siento, a ver, esa vocación como el llamado. Es difícil a los 17 años decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida. Bueno, es muy importante que digas eso y que le digas a los chicos, porque vos tuviste las oportunidades que decís, pero no fue fácil. No. Todos tienen como, por más que vos decís que tu papá abogado, escribano, muchos tienen padre abogado, escribano, pero deciden hacer otra cosa. Por supuesto, porque aparte creo que depende también mucho del autoconocimiento, de las habilidades que uno va desarrollando. Creo que uno puede desarrollar todas las habilidades, pero generalmente le resulta más fácil una cosa que otra, indefectiblemente. Las habilidades, las aptitudes. Así es. Entonces, bueno, creo que yo me pongo a pensar ahora, de grande, a los 54 años. Qué bueno que hasta en una entrevista puedan salir cosas tuyas. Sí. Esto interpela. Tus preguntas ya me interpelaron a pensar que realmente siempre uno dice que, a ver, a los 16, 17 años decidir todo tu futuro. A esa edad, cuando uno no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento. En nuestra época tampoco era tan fácil porque había ciertas carreras, no se usaba que uno se pueda ir a vivir a otro lugar. Era todo un tema. Mi papá me decía, no, estudiá algo que haya acá de entrada. No, pero además, nosotros viviendo acá en Corrientes. Sí, yo no sé si es miedo. Ahora te puedo hablar como sí, totalmente, como madre también, como yo no sé si es miedo, sino que muchas veces la comodidad de estar contenido. No salir de su zona de exacto, las responsabilidades. Uno obviamente en la secundaria y con familias que te contienen, que te apoyan, que te ayudan, que te incentivan. Y uno tiene ganas de quedarse abrazado a todo eso, porque es lógico. Después sabe que vienen los obstáculos, que la vida no es fácil. Yo le hablo mucho a mis hijos, si bien siempre les dije elijan lo que quieran y lo que les haga feliz, y piensen en que no importa las materias, porque la materia esta no me gusta, no importa la materia, sino lo que van a hacer en el futuro trabajando con esa carrera. Bueno, ahí está, la visión de futuro. Claro. ¿Cómo me veo trabajando? ¿En qué lugar? ¿Haciendo qué? Y acá te quiero hacer una pregunta. A ver. En cualquier profesión, esta pregunta es válida. Sí. Los valores. Sí. Cuando uno va a ejercer una profesión, ¿cómo me paro? ¿Cuáles son mis valores? Y bueno, yo creo que para todas las profesiones, y creo que para la vida misma, hay chicos que eligen no seguir una carrera universitaria, pero que tienen que prepararse para la vida lo mismo, para ejercer un oficio, para determinados trabajos. Y yo creo que la formación en valores es fundamental, porque la vida es muy dura, la vida es muy difícil, y creo que para los chicos de acá en adelante, para las próximas generaciones, más difícil aún esta vida. Y lo vemos, yo no les voy a decir nada, los chicos manejan la información más que nosotras. Están pero manejando todos los temas que abundan en las redes sociales de todo tipo. Así que las dificultades con las que se van a encontrar en la vida no se las vamos a contar nosotras. No, por supuesto. Lo que sí, y esto sí le digo a la juventud, le digo a mis hijos, le digo a la a veces es tan difícil
enfrentar los obstáculos que hay en la vida y las situaciones muy conflictivas, muy duras con las que se van a encontrar, que si no tienen una formación en valores y sobre todo una vida espiritual, y esto me animo a decir porque es lo que yo intento hacer con mi propia vida. Yo sé que no todos los que están escuchando del otro lado pueden tener una vida religiosa o una conexión espiritual, pero les digo lo importante que es lo que no les va a sostener, porque hay momentos que ni mamá, ni papá, ni tu mejor amigo, ni la persona a quien vos más quieras en este mundo tiene las herramientas para sostenerte y abrazarte en los momentos difíciles. Hay una conexión que no me preguntes cómo, ni por qué, ni cuándo, pero que si no tuviéramos esa formación en valores espirituales, y les digo francamente porque, bueno, me preguntan sobre mi experiencia, una conexión con Dios y una relación directa con Dios, con la Virgen María, yo en particular que soy muy devota de la Virgen de Itatí, camino todos los años los 70 kilómetros para verla. Les digo, yo que tengo una familia súper amorosa y llena de amor, no es suficiente si no tenemos ese anclaje con algo más profundo, más espiritual, más verdadero, más concreto y más cierto. La vida va a ser muy dura, y como le digo a mis propios hijos, a ese punto van a llegar. Tienen la oportunidad de llegar por las buenas, todos los días haciendo ese caminito. Y si no, van a llegar a los golpes, chicos, o sea que de alguna manera van a llegar a conocer ese momento, porque cuando uno tiene 20 años se lleva el mundo por delante, y lo hicimos nosotras y seguramente lo hacen ustedes, pero es tan compleja y tan dura esta vida, tan competitiva, tan por momentos injusta desde nuestro punto de vista, porque ¿quién define la justicia? ¿Qué es lo justo y lo injusto? Totalmente. Y esa fue para mí una herramienta muy importante, más allá de la profesión y de cómo uno la ejerza, esa conexión espiritual en los momentos duros y en las tomas de decisiones. Y lo otro es aprender a discernir. Y cuando uno aprende a discernir, tomando valores que son, que los valores en sí mismos, o sea, la vida, la libertad, el amor, la ética hacia los demás, el respeto. Exacto. Hasta la fidelidad a uno mismo, porque yo profeso estos valores, pero soy fiel a estos valores. Y se van a encontrar con muchas tentaciones, muchos momentos. A ver qué otro consejo dentro no consejo, porque no soy nadie, pero sugerencias. Cada vez que vayan a tomar decisiones, tómense su tiempo, tanto para la carrera como para las cuestiones dentro de la carrera, cuando estén en la universidad, cuando vayan a rendir un examen, cuando tengan que dar la mano a un compañero, cuando todas las cuestiones que se presentan en la vida misma, ese momentito para discernir sobre la propia vida, los valores de sus padres, las historias personales, cómo uno busca ser mejor en la vida, porque siempre se ríen mis grupos de amigas, siempre menciono a Aristóteles y los peripatéticos con los que él hacía el ejercicio de dialéctica. ¿Cuál era el fin último? La felicidad, pero bueno, definir la felicidad y venía el problema, y entonces viene todo esto, cómo soy feliz dentro del ejercicio de mi profesión, en lo que haga en el futuro, con mis compañeros de trabajo, en mi familia, y les aseguro que solamente es con disciplina, con esfuerzo, con un trabajo que nos haya costado mucho hacerlo, esa satisfacción del final, de decir, me reventé los sesos, pero lo estudié, lo mastiqué, lo practiqué, saqué lo mejor de mí. Ese gustito no se lo saca nadie, ni la plata que ganen, ni el dinero que ganen por ese trabajo, nada. Ese sentir, ese gusto del deber cumplido, pero haberlo cumplido bien. Y ahí venía la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué significa para vos ejercer bien tus profesiones? Y bueno, la satisfacción, en primer lugar, de hacer una tarea para la que me preparé. Son muchos años de estudio, mucha experiencia, muchos golpes,
muchos golpes, muchos sinsabores. Van a haber veces en que se van a sentir frustrados. Bueno, ahí viene el otro punto, eso es lo que noto ahora. Yo me relaciono mucho con los jóvenes porque me gusta estar entre ellos, me retroalimento. Claro, no retroalimentamos. Exacto, con sus experiencias y su visión de la vida. A mí me sorprende mucho la visión de la vida. Para bien, ¿no? Porque uno, a ver, muchas veces dicen los jóvenes que son los niní, que los que ni estudian ni trabajan. Yo al contrario, creo que los jóvenes son una fuente de riqueza humana, totalmente. Pero también veo que la frustración viene más rápido. Menos tolerancia a la frustración. Menos tolerancia y abandono. Bueno, ya voy por otra carrera. No, me fue mal en una materia, dejo esto, sigo con lo otro. Y yo creo que la vida es tan difícil que hay que aprender a perseverar, hay que aprender a tener disciplina. No llega el que es más inteligente, no llega el que es más inteligente, llega el que es más disciplinado, constante, perseverante, el que se cae y se levanta un montón de veces y con esa experiencia y ese bagaje de haber aprendido a los golpes se supera ampliamente y da muchos saltos hacia adelante. Y es para la vida, porque no solamente es la carrera, es después de la carrera voy a tener una vida con mis amigos, en la calle, como vos decís, cuando salgo, cuando me relaciono con otras personas, con mis pares, con otros profesionales. Y nosotros tuvimos una vida que es de otra época, como decimos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, no se negocia el estudio. Sí. Muchas cosas. Antes eran carreras larguísimas, que no quiere decir que ahora uno no pueda estudiar una carrera larga porque le gusta. Medicina, abogacía, la tradicional, arquitectura. Pero después hay infinidad de carreras que los chicos van descubriendo. Y bueno, lo lindo es esto que estás diciendo, de que puedan encontrar, me caigo, me levanto. Sí, obvio. Siempre decir con la verdad, si se dan cuenta que no es, a ver, no que ante la primera frustración de me fue mal en una materia o no me gusta esta materia o no me llevo bien con los profesores o lo que sea, uno abandone, uno tiene que pensar más allá, tiene que ir hacia, como yo digo, hacia el final de la carrera. De qué vas a trabajar, cómo va a ser tu vida después de tu título. Tuve muchas oportunidades laborales en la vida y fue muy útil decir realmente qué me interesaba hacer y qué, a ver, los que somos más religiosos, más que nada, decimos cuál es la misión en la vida, porque uno, a ver, no es la vocación para ver qué profesión, sino cuál es el propósito en tu vida, o sea, a ver, el ser es multidimensional y lo que nosotros elijamos como carrera y como trabajo en la vida es un aspecto más de nuestra vida. Entonces es más complejo que elegir una carrera, mucho más complejo que elegir una carrera. Yo a los chicos les digo que en el método que yo utilizo y ofrezco, les digo que no es solamente elegir la carrera, sino el propósito de vida. Claro. Lo que voy a hacer y que me va a hacer feliz. Claro. Aunque haya situaciones difíciles. Y que tiene que mixearse con tu proyecto de vida personal, de familia, con un montón de cosas, de dónde quiero vivir, de qué quiero ser, de cómo quiero ser, de cómo quiero que sea mi familia. O sea, la carrera tiene que ver con todo eso. Está en todo. Es súper relacionada y por eso digo, hay una sola Ani con un montón de aristas. Sí, totalmente. A ver, en el deporte, en la vida, en lo que elijo estudiar, a dónde quiero ir, cómo es mi familia, mi paso por la política, que es un momento de mi vida, pero sigo siendo la misma persona y siempre fui la misma persona dentro de la política, fuera de la política, en el sector privado, en el sector público. Lo importante es decir, bueno, estos son mis valores y yo los sostengo. Y a veces tenemos que decir que no. En la vida hay muchas tentaciones en el sector público, en el sector privado. Cuando uno está bien plantado en la vida, con un bagaje fuerte de historia personal, familiar, que uno la va construyendo y que se construye hasta el día que uno se muere, te ayuda a mantenerte firme en los momentos difíciles, en los momentos en los que uno puede tener dudas de qué camino tomar. Y esto bueno, es el momento de discernimiento que todos tenemos que hacer, no solamente los jóvenes. Por eso
ni siquiera podemos dar consejos, son sugerencias o contar nuestra propia experiencia para que a partir de lo que nosotros ya vivimos, otra persona que nos escuche pueda decir, a ver, esto ya pasó así, bueno, tenemos varias posibilidades. Claro. Por eso es bueno compartir las experiencias personales, dialogar, conversar, los grupos de amigos, siempre recomiendo que no queden solos en la facultad. Hay mucha gente que queda sola, aislada, que no se inserta, no se incorpora a grupos. Me parece que el compartir es lo más importante que hay en la vida en todos los ámbitos. Queda después para toda la vida, o no. Quedará uno, quedará dos, pero ese momento, yo tengo el micrófono. Sí. Yo tengo una experiencia tan linda de la universidad. Yo soy kinesióloga aparte. Conocí gente nueva, formas de pensar diferentes, que hicieron de que yo me retroalimente también. Experimenté cosas nuevas. Fue realmente linda la universidad. Hicimos miles de macanas también, chicos. Yo digo que dicen más la verdad. Sí. En eso son auténticos. Mira, hay dos cosas que yo siempre rescato. La libertad. Sí. La libertad, eso es lo que no se negocia. La libertad de ser como uno quiere o uno se proyecta en la vida, la libertad de elegir la carrera que le gusta, de vivir de la manera que le gusta siempre y cuando se respete obviamente a todos los demás. Pero no se negocia, y vos sabés que hasta en un trabajo, yo lo viví mucho en la política. Por preguntar si recordás alguna situación en la cual vos te tuviste que parar y decir, esto no. Sí, muchas recuerdo en el sector privado, muchísimas veces, donde uno puede ganar más plata, pero por ahí transgrediendo ciertos límites. No hablo de ilegalidades, sino de límites que uno los tiene como persona, que uno se los pone a uno mismo como límites en la vida, y decir que no en la política sin número de veces, de respetar mis ideas y de, aunque no le guste al resto, meterle lo mismo por ahí. ¿Y cómo fue? Aunque sea rechazada, aunque después haga que me tenga que correr de los lugares, porque es así. Pero prefiero respetar lo que pienso, y como decía mi papá, no hay nada más lindo en la vida que acostarse todas las noches con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Qué lindo. Me gustaría que le cuentes a los chicos qué es la política. Bueno, la política se define en derecho como el arte de lo posible. Yo creo que uno dice el mundo de la política como fuera una cosa allá, y en realidad las decisiones políticas están en toda nuestra vida, en toda nuestra cotidianeidad. Y aunque nosotros no nos dediquemos a la política, hay decisiones que uno toma todos los días que tienen que ver con la política. Y hay personas que toman decisiones por nosotros si nosotros no nos involucramos en las cuestiones. Entonces, yo creo que en eso el pueblo argentino creo que aprendió mucho. Está aprendiendo. Está aprendiendo. Exactamente. Es duro, pero bueno, vamos por buen puerto. El no involucrarse hace que personas que tal vez no tengan nuestra escala de valores o que nosotros pensemos que hay que tener otra escala, cada uno va construyendo su vida y sus valores. Pero bueno, gente que decide por nosotros. Yo muchas veces decidí por el pueblo correntino, estando sentada en una banca legislativa, también en la viceintendencia de la ciudad de Corrientes, tomaba decisiones. Así que me parece que esto de involucrarnos, aunque no tengamos un cargo público, yo hoy no tengo un cargo público, pero sigo involucrada con las cuestiones de todos los días, totalmente, con las cuestiones sociales y con las cuestiones políticas de todos los días. O sea, leo, me informo mucho porque me interesa saber cómo, por qué, y si hay algo que no estoy de acuerdo, empezar a ver cómo lo cambio. ¿Qué hago? ¿Cómo escribir un artículo? Hablar con alguna persona que sí tiene el cargo público y que me parece que tiene que conocer la situación. No tener miedo. No, el miedo en un país democrático creo que
que ya está absolutamente descartado. Lo difícil es involucrarse, porque no es fácil, porque es costoso, hay muchísimos sinsabores. Porque a veces implica renuncias. Por supuesto, por supuesto. Hay algo con respecto a los valores y la política, te involucraste, creo que diste la vida ahí, que es en el derecho al niño por nacer y la madre. Sí, yo trabajé mucho en ese tema porque sinceramente yo quedé muy impactada cuando se empezó a discutir en un país como el nuestro. A ver, todos los que estudiamos mucha historia y ciencias sociales, lo que fue la conformación nacional, si venimos a nuestra provincia, los 400 y pico de años que tiene nuestra provincia, todas sus raíces, a mí me impactó mucho que se discutiera algo tan fundamental como el derecho a la vida. En lo personal me impactó mucho. Decía, ¿cómo podemos estar discutiendo? O sea, si no defendemos la vida, ¿cómo vamos a defender el resto de los derechos? Si todo tiene su base en la vida, en la posibilidad de nacer, en la dignidad de la persona humana, en la esencia de la persona. Y entonces empecé a estudiar mucho el tema. Aparte sabía mucho de derecho constitucional, entonces decía, pero ¿cómo si la Constitución Nacional, el basamento, pero era la defensa de la vida y la libertad y la propiedad? O sea, en eso se basa nuestra defensa constitucional. Y bueno, entonces sí, estudié mucho sobre el tema, inclusive presenté varios proyectos legislativos que obviamente no tuvieron buena repercusión, porque acá yo creo que hay también una incoherencia entre lo discursivo y lo ejemplificativo en el hacer, y esas también son características que les pueden servir a los chicos siempre, la coherencia. O sea, si decimos que defendemos la vida, la defendemos en todo momento, en todo lugar, y aunque no sea, y aunque no reditúe en votos. Yo me preguntaba a mí misma si tenía que ver con lo religioso. Y te digo que ni siquiera tiene que ver con el ser católico o no ser católico. Tiene que ver con la defensa del derecho más importante que puede existir en el mundo. O sea, el derecho a nacer. El derecho a nacer. O sea, a partir de eso, recién podemos empezar a hablar de cualquier otro derecho. Sobre todo en un país libre y democrático. Después vinieron las discusiones que las mujeres lo que quieren hacer con su cuerpo, y entonces vino la discusión biológica, pero escúchame, ese no es el cuerpo de la mujer, ese es otro cuerpo, y ahí la discusión biológica y científica que puede tener otra sangre, otro ADN, entonces se dio para mucho. A mí me tocó ser parte del grupo que iba a todos los lugares a debatir, porque teníamos mucha... Sí, porque has estado con nosotros en la Plaza Vera, en nuestro puestito, en la época. Hacíamos lo que... y creo que yo sigo peleando para la vuelta atrás, porque tengo mucha información de que la cantidad de abortos que se practican en los hospitales públicos hoy en la Argentina, la verdad que son alarmantes. Yo te diría que está cerca de un genocidio. Y además sé que, a ver, ya desde el punto de vista ya como mujer, yo no creo que haya una sola mujer que no sea víctima también de eso. O sea, no solamente el niño por nacer, sino la propia madre termina siendo una víctima de eso toda su vida. Y estoy absolutamente segura de lo que te digo, porque he acompañado muchos grupos y he acompañado muchas mujeres. Y son víctimas de un montón de situaciones. Entonces, yo creo que un Estado responsable y un Estado democrático que realmente debería defender a ultranza la vida, debería estar pensando en otros mecanismos e instrumentos para que la mujer realmente en su libertad elija la vida como opción y pueda solucionar esos obstáculos que a veces son coyunturales del momento y que la llevan a esa decisión que después la marca para toda la vida.
Entonces, bueno, este tema da para mucho, ¿no? Da para mucho y da para otra entrevista, porque yo también soy una persona que estoy totalmente a favor de la vida y creo que, como vos dijiste, hay que dar la cara, hay que decirlo, hay que jugarse. Sí, y aparte las mujeres no podemos decidir no solamente sobre otra vida humana, sino también decisiones que también tiene que estar el hombre. ¿Me entendés? O sea, decisiones que también tiene que estar el hombre, porque también engendró vida y es responsable de esa vida. O sea, muchas veces hay padres que tratan de evitar los abortos. Totalmente. Yo y pasé no tienen por ningún tipo de derecho, pero sí la mujer, de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el que puso parte de la semillita para que se forme ese ser humano con todos los derechos constitucionales que no tiene derecho a reclamar por su hijo. Imagínate que la persona por nacer es sujeto de derechos y obligaciones, y por otro lado sacamos una ley donde decimos que puede no nacer si yo decido. Entonces hay inclusive una contradicción de normas jurídicas, un montón de contradicciones en las normas jurídicas. Es una locura lo que pasó, pero bueno, eso ya, como decimos que la vocación y la carrera es también una parte del ser, por eso metemos muchas facetas. No, pero aparte porque lo que quería yo en esta entrevista era que se viera ese ejercer la profesión y el propósito de vida con esa tiene profesión. Mucho que ver, tiene mucho que ver. No es solamente yo elijo, transcurro la carrera, ay qué lindo, me recibí, voy a hacer esto, que está bueno, son los sueños que uno tiene, pero yo creo que hay que pensar en lo que vos dijiste, la profesión, ¿qué hago yo? Mi propósito de vida ahí en ese momento, que incluye mi carrera, mi profesión, mi familia, mi entorno. Lo que tengo proyectado para toda una vida en todas mis dimensiones, no solamente en la carrera que elijo o en el trabajo que voy a tener. De hecho, en eso también les doy la derecha a los chicos, son mucho más abiertos en salir de un trabajo y buscar algo que realmente les dé una satisfacción personal o que les dé un mayor salario, porque eso está bien. Claro, está bien. Es válido. Por supuesto, y uno busca eso, estar con la mayor contención emocional, también económica, porque la vida hoy es difícil, uno quiere tener hijos, quiere formar su familia y no es soplar y hacer botella, o sea, hay que buscar un trabajo, una profesión que nos ayude a tener los recursos económicos para hacer crecer sanos a los chicos, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven que tiene un miedo atroz a equivocarse? No, bueno, en primer lugar, que saque el miedo, que haga lo que tenga que hacer para sacar el miedo, porque el miedo paraliza. Y el miedo te hace equivocarte, y lo que uno tiene es que ver con naturalidad la vida, y creo que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Si nosotros elegimos una cosa que por ahí no era, o enseguida obtenemos la oportunidad de cambiar, la posibilidad, si hacemos este trabajo de discernimiento y ponemos todo en manos de Dios y le metemos, siempre van a encontrar el camino para hacer lo que les gusta. Yo les diría que ni la plata ni nada hace que uno sienta satisfacción por lo que hace. Entonces, que se ubiquen en su situación personal y que elijan con naturalidad, con libertad. Yo soy muy racional, tampoco, bueno, los pajaritos, vamos a... No, hay una realidad en este mundo, es muy competitivo. Cuanto más herramientas nosotros tengamos en nuestra vida para afrontar lo que venga, mucho mejor. Yo siempre estoy incentivando a que estudien, a que se perfeccionen, que estudien idiomas. Ahora las herramientas de tecnología que están disponibles, siempre un poco más. La vida es un constante aprendizaje, y en ese aprendizaje personal, la relación con los demás, los liderazgos siempre son colectivos. Generalmente en equipo hay un líder, pero si yo me guardo todo para mí, me guardo lo que yo sé y no te digo, no te ayudo, no te enseño para que vos no me llegues, no me alcances, es una vela que se apaga a la larga.
Cuando yo comparto lo que sé, mi luz personal con un grupo, ilumino al resto, incentivo, inspiro, tomo de ustedes, generalmente van a ser mucho más exitosos y aparte se van a sentir mucho mejor también, ¿sí? Ani, a los 54 años. Sí, casi 55. Yo casi 59. A los 54 años, ¿volverías a hacer todo lo que hiciste hasta ahora? A ver, eso es una pregunta difícil. Es una pregunta re difícil. Uno nunca se arrepiente de las cosas porque obviamente nos dieron toda la experiencia y nos hicieron llegar hasta donde estamos. Y cuando uno mira para atrás y decís, ¿hubiera estudiado lo mismo que estudié? A veces digo, no sé. Yo creo que sí hubiera elegido las carreras que tienen que ver con las ciencias sociales. No sé si hubiera elegido la misma carrera, claro, pero esto ya porque estoy posicionada sí, en el 2026. Entonces, cuando arranqué en 1988, qué sé yo, tenía 17 años, la cabeza así. Era otra cabeza, claro, de 17 años en 1980. Y bueno, por eso. Entonces, uno, a ver, con el diario del lunes puede decir, no, bueno, no hubiera estudiado eso, hubiera estudiado, no sé, relaciones internacionales, hubiera estudiado 5 idiomas, no sé, es difícil contestar esa pregunta. Lo que sí sé es que todo lo que estudié, que fui feliz en todo lo que hice, que recabé mucha experiencia, tengo recuerdos de todas las satisfacciones que tuve haciendo lo que hice, formé mi familia haciendo lo que hice y con la carrera que tuve muchas satisfacciones en la política. Soy una persona que sale a la calle y la gente que está en las paradas de colectivos, los que pasan, los remiseros, la gente que hace recolección de residuos, los inspectores de tránsito, todo es Ani, todo el mundo. Entonces digo, bueno, tan mal no habré hecho las cosas. A ver, no sé si hubiera hecho todo lo mismo, pero sí te digo que fui feliz y que toda la experiencia y que el lugar donde estoy hoy parada, que sí es muy feliz, no porque yo sea la persona feliz, salga con una sonrisa todos los días, pero sí sé que la peleo todos los días, que tengo las herramientas necesarias para salir adelante, que con eso que tengo y que pude hacer en la vida empujo a mis hijos, a mi familia, comparto con mi marido, me trajo hasta acá, entonces de eso arrepentida no estoy. Y siempre te veo con una sonrisa. Sé que habrá momentos que no son de sonrisa, no, son bastante duros. Pero creo que tu filosofía de vida. Y bueno, lo que pasa es que yo siempre trato de con el ejemplo de ser simple en la vida. Hay gente que tiene mucha vuelta, mucha rosca. A ver si justo elegiste la carrera que no era y te diste cuenta, bueno, no pasa nada. Hay miles de carreras, te reinventás, salís adelante con responsabilidad, por supuesto, porque uno no puede andar en la vida entrando y saliendo de las universidades sin otra cosa y otra, porque hay una responsabilidad. Pero hay que tratar de ser simple en la vida, o sea, el mundo no se acaba. Compartir con la familia, para eso están los padres o los abuelos o los tíos, depende de dónde estés. Y ahora hasta hay, mirá que no había en nuestra época en la universidad, ahora hay una materia en primer año que es tutoría. Mirá, ya no nos tocó eso en nuestra época. Hay psicólogos que están para los alumnos. Y yo le digo a los chicos, recurran. Claro que sí. Nosotros éramos en ese sentido, sí, nadie iba a un psicólogo en ese momento. No. Pero bueno, me parece bueno que ahora se pueda recurrir y se pueda conversar, dialogar y pedir ayuda profesional. La pandemia afectó a muchos chicos. ¿Cómo que no? Sí. Yo ahora veo muchos chicos que tienen que hacer terapia o que tuvieron problemas de quedar postergada su carrera universitaria porque entraron o en depresión o en ansiedad o no se adaptaron a la virtualidad. Carreras como veterinaria, como medicina, que virtual era mi hijo, el más chico, tuvo que elegir una carrera universitaria después de 2 años de prácticamente no haber ido al colegio. O sea, fue difícil y hasta hoy, que ya lleva 3 años estudiando, tiene eso. ¿Será que es esto?
no es fácil, les afectó mucho a los chicos, Sí, aunque pareciera que no y se comen el mundo en el fondo. Fueron cuestiones, yo creo que los chicos y los adultos mayores fueron los que más sufrieron la pandemia. Es bueno decir esto para que también sepan, chicos, que no se terminó el mundo ahí. Sí. Terminó ya la pandemia. Ahora vamos para adelante. Sí, nada, hay tan complicado en la vida, o sea, por más que sea difícil, si tienen todas estas herramientas, acuérdense de que es capacidad de adaptación. Acá, en este mundo, el que más rápido se adapta a las situaciones que le tocan, porque a veces no es lo que uno espera. O uno se preparó para una cosa y lamentablemente te tocó otra por distintas circunstancias de la vida. Hay que perseverar y hay que adaptarse, encontrarle la vuelta, reinventarse, prepararse, formarse hasta que uno tiene, bueno, los minutos de vida. El chico no se puede parar después. Bueno, Ani, la verdad que fue un gusto esta entrevista. Yo venía muy ilusionada y fue distendida, fue realmente de un tema de la vida. De la vida misma. De la vida misma, de tu ser y de esto que yo tanto hablo del autoconocimiento, que es lo más importante. Yo digo a veces muchos test, bueno, llena un papelito, pero no te va a decir qué carrera vas a elegir. Claro. Si no te conoces. Claro, es muy difícil. Si no te conoces, si no sabes quién sos realmente, qué querés, qué propósito tenés en la vida. Sí. Así que bueno, te agradezco un montón. No, la agradecida soy yo. Espero poder haber aportado algo desde mi humilde lugar. Por supuesto. Y bueno, nosotras en la vida hicimos lo que pudimos también. Ya no había tantas herramientas en esa época, ni los test vocacionales que pues mis hijos ya pudieron hacer. Pero en su momento, bueno, era uno medio que veía. Y todavía está un poco en nuestra sociedad correntina, está infravalorado el tema de los padres. Algunos dicen, bueno, elegí, tenés esto, elegí. Y a veces los chicos no saben cómo expresar, no puedo elegir. Sí. Que no es solamente qué carrera. No. No sé elegir. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y por eso hay mucho problema con los chicos en la adolescencia y en esta edad, donde cambian de vida, salen de lo lindo de la escuela, del grupo amigo, del calor del hogar. De tener la ropa limpia, la comida preparada. Exacto. A un mundo que es complejo. Entonces, lo importante es no frustrarse, no tener miedo, no enojarse. Y hay algo que dijiste que me gustó mucho, ser simple. Sí, es una clave. Tal vez no entiendan en esta entrevista, pero hagan un poco de introspección y me parece que la simpleza en la vida los lleva por mejor camino. El que se enrosca, da vuelta, retarda decisiones, se queda con cuestiones del pasado, no perdona. No sana, o a veces también pone excusas. Y bueno, eso les hace perder tiempo, chicos. Y la vida pasa volando, le decimos nosotras que ya estamos en la mitad. Quisiéramos estar en el lugar de ustedes decidiendo de nuevo. Pero fíjate que no estamos en el lugar de ellos, pero cuánto nos interesa que ellos puedan lograr su propósito y ser felices. Y escuchen a los mayores, porque nosotros a veces cometemos el error de imponer las ideas que vienen ya de nuestro bagaje de experiencia, y ese es el error que tenemos nosotros. Pero si nos escuchan, tal vez ya pueden obviar cosas que saben que ya no funcionan, les van a llevar por mal camino y se van a ahorrar algunos golpes. Así que escuchen a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a la gente que lo que le decimos es por amor absoluto. Sí. Y como dijo Ani, pueden obviar, decir, bueno, tomo esto no, pero por lo menos escucho. Exacto. Bueno, Ani, te agradezco un montón. Bueno, un placer. Que Dios te bendiga. Bueno, igualmente. Y vamos a seguir haciendo otras entrevistas. Dale. Me encanta esto de hacerlo de una manera totalmente distendida. Dale, y hablar de nuestra vida. Sí, a mí me encanta. Bueno, acá a disposición. Espero haber ayudado a alguien. Bueno, un gusto. Bueno, un placer.